Me corresponde conversar sobre el teletrabajo subordinado o dependiente, y a estos fines quisiera compartir con ustedes algunas láminas que me van a permitir centrar la atención sobre aquellos aspectos que entiendo pueden ser neurálgicos o de particular interés en los tiempos que corren. A estos fines voy a pasar revista en particular sobre 4 tópicos. En primer término, los conflictos de calificación jurídica que puede entrañar el teletrabajo. Esto es la determinación en cada caso concreto si estamos frente a una relación de trabajo o, por el contrario, si esta modalidad de prestación personal de servicios se desarrolla en condiciones de autonomía o independencia. En segundo término, pasar revista muy somera de los riesgos de discriminación que afrontan los teletrabajadores, riesgos en gran medida análogos a los que ya soportan los trabajadores domiciliarios, en términos que desarrolla, por ejemplo, el convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo. En tercer lugar, y ya aquí se trata de un aspecto propio del teletrabajo, diferenciador respecto del trabajo a domicilio, la necesidad, el interés de establecer límites idóneos y eficaces a los poderes patronales que se ven amplificados por la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Y finalmente, voy a hacer referencia al panorama normativo sobre esta materia, en particular en América Latina, el cual, como resulta obvio, se ha intensificado en la producción de normas con ocasión de la pandemia de la COVID-19 y las medidas preventivas de confinamiento o cuarentena. Si entendemos por teletrabajo la prestación de servicios virtuales, esto es, prescindiendo de la presencia física del trabajador, gracias a la utilización de medios telemáticos, de tecnologías de la información y la comunicación, podemos admitir que esa modalidad de servicio es susceptible de desarrollarse, de desenvolverse tanto en condiciones de subordinación como en condiciones de autonomía o independencia. En el caso particular del teletrabajo bajo subordinación o dependencia, esto es, cuando entraña la existencia de una relación de trabajo, hay que reconocer que no es ajena esa modalidad a las prácticas de encubrimiento o errónea calificación de su naturaleza jurídica, sobre todo si se toma en consideración las ambigüedades objetivas que podría exhibir esta modalidad o este tipo de prestación de servicio. Incluso creo que no sería de extrañar que en el futuro el teletrabajo sea el nuevo espacio de conflictividad, de intensa y global conflictividad a propósito de la determinación de la idoneidad y alcance de la subordinación o dependencia como rasgos denotativos de la relación de trabajo. Esta, digamos, esta advertencia se fundamenta en varios elementos, tanto cuantitativos como cualitativos. Cuantitativamente, es obvio que el teletrabajo se ha masificado, se ha expandido como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y todas las medidas que se han implementado para prevenir el contagio, en particular las cuarentenas o confinamientos, lo cual ha llevado a una domiciliación del trabajo, ciertamente caótica, en volandas, de alguna manera aluvional, sin mayor preparación, pero que le ha dado una expansión
indudable al teletrabajo como nunca antes. Esa experiencia forzosa, en urgencia, en emergencia, sin duda va a dejar una opción, o va a abrir una opción para empleadores y trabajadores para que en el futuro alguna porción de esos teletrabajadores, producto de la urgencia del de la COVID-19, sigan prestando servicios bajo esas condiciones, o incluso que las nuevas contrataciones, las nuevas organizaciones empresariales opten por el teletrabajo, tomando en cuenta, entre otras ventajas, la reducción de costos o de costes, sobre todo si tomamos en consideración que la economía va a sufrir una sensible merma producto de toda esta situación, y por lo tanto para el empleador podría ser una alternativa de reducción de costos, de apertura flexible de las empresas, tomando también en consideración que para los trabajadores puede tener también sus ventajas respecto de una mayor flexibilidad, armonización con su vida familiar, superación de condiciones de discapacidad, etc. Pero a lo que quiero llamar la atención con mayor énfasis es que cuando señalo que el teletrabajo puede ser el espacio, el tablero de conflicto, de debate a muy corto plazo sobre las condiciones que denotan la existencia de una relación de trabajo, me estoy refiriendo a el precedente que ha supuesto y que supone en este momento el trabajo mediante plataformas tecnológicas. Tomando en cuenta si hoy en día todavía se discute la condición de autónomos o subordinados, de trabajadores que utilizan uniforme, que usan símbolos de empresa ajena, que recorren rutas que les son determinadas, que carecen de clientela, que cobran un precio que otro les fija, y lo que es más importante, que deambulan por las calles ante los ojos de jueces del trabajo e inspectores del trabajo, y con todo ello, reitero, aún se discute si son trabajadores autónomos o subordinados. Con mayor razón, creo, los trabajadores, los teletrabajadores invisibles, enclaustrados en sus domicilios, pues creo que van a ser objeto también de un debate muy intenso cuando se pretenda su contratación bajo modalidades de autonomía, aprovechando o simplemente como consecuencia de esta intensa utilización de tecnologías de la información y la comunicación. Obviamente, este debate, esta conflictividad potencial acerca de si estamos en presencia de modalidades autónomas o subordinadas de prestación personal de servicios no se puede resolver con una norma que a priori lo zanje. Por ejemplo, la ley de teletrabajo del Perú del año 2013, cuando define el teletrabajo, incorpora, señala, advierte que es un servicio subordinado, pero ello no supone otra cosa que excluir de su ámbito material de aplicación al trabajo prestado autónomamente o por cuenta propia, aunque utilice medios telemáticos. Para zanjar esa conflictividad, vamos a tener que hacer uso de indicios, de elementos fácticos, y una primera categoría de estos indicios, que son particularmente relevantes, responden al trabajo a domicilio, es decir, aquellos indicios que permiten o permitieron que el trabajo a domicilio, a pesar de sus características, fuera considerado amparado por el derecho del trabajo, fuera considerado idóneo para engendrar una relación de trabajo. El trabajo a domicilio ciertamente se desarrolla sin supervisión directa, sin supervisión personal. El trabajador domiciliario organiza con un amplísimo margen de flexibilidad su horario de trabajo, puede incluso hacerse sustituir por terceros, miembros o no de su familia,
suele aportar instrumentos de trabajo, incluso en algunos casos hasta materia prima, y con todo ello se reconoce la existencia de una relación de trabajo. Lo que me parece relevante a los fines de un futuro debate en materia de teletrabajo es rescatar que el trabajador a domicilio, con todo y los elementos que acabo de señalar, se le reconoce trabajador bajo subordinación o dependencia porque produce lo que un tercero, le indica en los términos y condiciones que le son señalados o impuestos. Lo hace sin entrar en contacto con una clientela y está totalmente extrañado de estrategias o medidas que pudiesen influenciar sobre los precios. De tal manera que, dicho en términos de la recomendación 198 de la OIT, en su párrafo 13, literal A, estaríamos encontrando que el trabajo a domicilio se encuentra inserto, integrado en una empresa ajena, sometido a una suerte de subordinación estructural. Más allá de esos indicios comunes con el trabajo a domicilio, también se pueden presentar o se pueden recabar indicios específicos del teletrabajo. A estos fines, comparto algunas normas que en nuestro continente han sido dictadas, dando noticia de estos indicios específicos del teletrabajo y, por supuesto, advirtiendo de los riesgos de encubrimiento o errónea calificación jurídica. De un lado, encontramos la consolidación de las leyes del trabajo del Brasil, que en la reforma concerniente al año 2011 introdujo en el parágrafo único de su artículo 6º la siguiente norma. Los medios telemáticos e informatizados de mando, control y supervisión se equiparan a los fines de la subordinación jurídica con los medios personales y directos de mando, control y supervisión del trabajo ajeno. Esto es tanto la presencia del empleador o sus representantes, la supervisión directa, como la supervisión remota, telematizada, informatizada del trabajo ajeno, son rasgos denotativos de la existencia de una relación de trabajo. La norma lo que hace es equiparar los medios de control y vigilancia para determinar la existencia de una relación de trabajo en los que cabe tanto los medios personales y directos como los medios telemáticos e informatizados. En términos análogos, la ley 30.036 del Perú del año 2013, en su artículo 2, único aparte, señala algunos indicios específicos de subordinación en la órbita del teletrabajo. Y allí señala enunciativamente la provisión por parte del empleador de medios físicos y métodos informáticos y la dependencia tecnológica del teletrabajador, así como la propiedad de los resultados. Llamo la atención, esta dependencia tecnológica ensambla con la idea de inserción en empresa ajena, en el sentido de que el teletrabajador subordinado no goza de autonomía, actúa dentro de las redes o circuitos telemáticos que otro ha diseñado para alcanzar los objetivos empresariales que se ha trazado, y por ende se encuentra el teletrabajador sometido una vez más a esta subordinación estructural. Pasando a un segundo aspecto, los riesgos de discriminación que señalaba, comparte el teletrabajador con el trabajador a domicilio, y por ende conviene una mirada en esta materia sobre el convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo. Encontramos allí que efectivamente podrían afrontarse, podrían aparecer
riesgos de discriminación para el teletrabajador respecto de los trabajadores presenciales, aquellos que prestan servicio en centros de trabajo bajo control del empleador. Esos riesgos de discriminación alcanzarían en términos amplísimos todas las condiciones de trabajo, las condiciones de empleo, pero se enfatiza o se acentúa lo que concierne a la seguridad y salud en el trabajo, que no debería estar sometido a ninguna diferenciación, que debería, por el contrario, llamar a la producción de normas y el desarrollo de políticas idóneas para garantizar que, a pesar de que el trabajo se preste en el domicilio del trabajador, se cumplan con todos los elementos que garanticen la integridad física, psíquica y moral del trabajador en ejecución de sus labores. Esa discriminación puede también acontecer en materia de remuneración, en materia de capacitación, edad mínima y libertad sindical. Efectivamente, el hecho de trabajar a distancia, el hecho de trabajar en el domicilio, en el propio domicilio, podría constituir un obstáculo serio, severo, a veces insalvable, para el ejercicio de la libertad sindical. Sobre este último punto, quisiera llamar la atención de una norma o de un par de normas muy recientes incorporadas en el Código del Trabajo de Chile, en la reforma de marzo del año en curso, del año 2020. Allí encontramos que el artículo 152, literal N, impone al empleador de teletrabajadores el deber de informarles acerca de las organizaciones sindicales que funcionen en su ámbito, bien sea en el momento de la contratación, bien sea organizaciones sindicales que surjan, que sean constituidas y actúen a posteriori durante la ejecución del teletrabajo. Esto, por supuesto, facilitaría al teletrabajador el conocimiento de la existencia de estos sindicatos y la opción real de adscripción, afiliación a las mismas. El artículo siguiente, 152, literal ñ, impone otra obligación al empleador, una obligación de fomentar la integración del teletrabajador con los trabajadores presenciales, de tal modo que no se le puede negar a los teletrabajadores el ingreso a los centros de trabajo de otros, de los restantes trabajadores, de las otras categorías de trabajadores al servicio del mismo empleador, e incluso el empleador debe fomentar, facilitar su participación en actividades colectivas, lo cual obviamente incluye las actividades sindicales, hasta tal grado que el empleador debe soportar los gastos de traslado en los términos y condiciones que establecerá en su oportunidad la reglamentación que se dicte a este respecto. Paso al tercer tópico, un tópico que tiene mayor centralidad específica en el teletrabajo, ya no se refiere a los riesgos que comparte con el trabajo a domicilio, sino más bien atiende a condiciones propias del teletrabajo. Me refiero al imperativo de limitar de manera eficaz los poderes patronales que se van a ver amplificados producto de la utilización de estas tecnologías de la información y la comunicación. Estas limitaciones atienden a un amplísimo espectro. Por razones de tiempo solo me voy a referir a algunos de los elementos que me parece están llamando la atención con mayor énfasis en este momento. De un lado, la protección de datos personales del teletrabajador. Parece obvio que, siendo que la propia concepción del teletrabajador supone necesariamente la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, está sometido a un riesgo de recaudación muy intensa de sus datos
personales, pero además, siendo que el servicio se suele prestar desde el propio domicilio del teletrabajador, con instrumentos propios de utilización quizás también por otros miembros de la familia, es evidente que estos riesgos de recaudación, almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos personales y familiares del trabajador se ve de una manera notable acentuados en el caso del teletrabajo. De tal manera que se desarrolla en las distintas normas que van surgiendo en esta materia, sobre todo las más recientes, la idea de acentuar el deber patronal de someter esta recaudación y este trámite de datos personales del trabajador a una cierta finalidad, es decir, solo aquellos datos personales que sean estrictamente necesarios para la celebración del contrato de trabajo y para la ejecución de las actividades que constituyen su objeto, el deber de resguardar esta información, los derechos del teletrabajador a ser informado de los datos personales que van a ser objeto de trámite por su empleador, derecho al acceso, derecho a al ajuste de esos datos o a la supresión o al bloqueo de los mismos a los fines de garantizar todo lo concerniente a la protección de su vida personal, de su intimidad, de su imagen propia y la de su familia. También aquí encaja el deber de instrucción o información que se acentúa sobre el empleador o el teleempleador para garantizar que los teletrabajadores tengan conocimiento cierto, explícito, detallado de cuáles son las tareas que deben cumplir, cuáles son los medios de interlocución con el empleador a través de los cuales reciben instrucciones, a través de los cuales pueden manifestarle cualquier observación o transmitir los resultados y sobre todo los medios de control implementados. Controles directos, controles indirectos, es decir, controles sobre la ejecución de la actividad y controles sobre las trazas que esa actividad va a marcar en los instrumentos tecnológicos utilizados. Como cabe también señalar acá, se inserta cada vez con mayor atención en las normativas sobre teletrabajo el derecho a desconexión, el derecho de los teletrabajadores diríase, a fantasmarse de las redes tecnológicas, desaparecer de las redes tecnológicas durante ciertos lapsos que garanticen su descanso, que actúen como una suerte de defensa ante cualquier injerencia patronal que perturbe las actividades familiares del teletrabajador, y sobre esto luego haré una nueva referencia ya a propósito del panorama normativo en América Latina en materia de teletrabajo, que es el último de los temas o subtemas que quería brevísimamente poner a consideración de todos ustedes. Me parece interesante aproximarnos a una cronología mínima, en modo alguno exhaustiva, sobre los instrumentos normativos más relevantes e icónicos en materia de teletrabajo, enfatizando cómo la pandemia de la COVID-19 y las medidas para prevenir contagios han intensificado, acelerado la producción de normas, tanto con vigencia indeterminada como con vigencia determinada solo para la superación de esta coyuntura. En esta cronología mínima podríamos señalar como uno de los instrumentos precursores la Ley Colombiana de 2008, algunas normas o instrumentos normativos de rango sublegal en Argentina,
la reforma de la Ley Federal del Trabajo Mexicana del año 2012, donde el teletrabajo se incorpora en el capítulo correspondiente al trabajo a domicilio, la ley peruana del año 2013, que ha sido reglamentada y luego objeto de una resolución ya específica durante la pandemia de la COVID-19. Encontramos la reforma de la consolidación de las leyes del trabajo del Brasil del año 2017, la ley costarricense del 2019 y en las puertas de la declaratoria del carácter pandémico de la COVID-19, la ley panameña del año 2020. Ya luego entonces entramos en una segunda esfera marcada por esta situación inédita para la mayoría o para todos, que supuso esta pandemia y las medidas de emergencia adoptadas por los distintos gobiernos para evitar o desacelerar los contagios. Por supuesto, a partir de allí, las normas sobre el teletrabajo se adoptan de una manera mucho más celera, apresurada para dar respuesta a las medidas de domiciliación del trabajo en volandas o aluvionalmente, como dije antes. Allí podemos encontrar algunas normas con vigencia indeterminada, es decir, que aspiran a seguir rigiendo una vez superada la pandemia. Cabe señalar la Ley 600 del Salvador, la Ley 21.220 de Chile, que reformó el Código del Trabajo, de marzo también del 2020, pocos días después de la Ley 600 del Salvador, la Resolución 220 de Bolivia, la ley sancionada por el Poder Legislativo, pero no promulgada por el presidente de la República, con rango orgánico de apoyo humanitario, dictada en Ecuador, que reforma el Código del Trabajo, el proyecto de ley de promoción y regulación del teletrabajo de Uruguay y muchísimos otros proyectos de ley en Guatemala, en República Dominicana, en Argentina, que se están discutiendo para regular este fenómeno que se ha convertido ahora o que ha adquirido un cariz protagónico. Hay otras normas de vigencia solo determinada para afrontar la pandemia y que tenderán a perder eficacia una vez superada. Acuerdo Ministerial 76 del Ecuador y Resolución 598 del Paraguay. Para concluir, solo me resta una muy breve referencia a los tópicos, a los aspectos que con mayor generalidad abordan la legislación del teletrabajo en América Latina. En primer lugar, coinciden todas las legislaciones, todos los ordenamientos, todos los instrumentos normativos en destacar el carácter voluntario del teletrabajo. Además, dadas sus peculiaridades, se les somete a formalidades. Una formalidad común es el hecho de pactarse por escrito y algunos instrumentos adicionalmente imponen que sea notificado o incluso registrado ante las autoridades administrativas competentes en materia del trabajo. Finalmente, en este rubro, siendo voluntario el teletrabajo, es obvio que resulta reversible de mutuo acuerdo entre las partes del contrato de trabajo en cualquier momento. Pero también estas normas prevén la posibilidad de reversión unilateral. Unilateral por parte del empleador como titular del derecho de organización empresarial, caso Brasil o Costa Rica. Reversión como derecho del trabajador siempre que el teletrabajo sea sobrevenido, es decir, que no fue pactado ab inicio como modalidad de desarrollo del contrato de trabajo, sino que atiende a un cambio de modalidad presencial a teletrabajo, entonces el trabajador puede en cualquier momento revertirlo, caso de la legislación colombiana del año 2008. Y finalmente, unilateral tanto por el empleador como el trabajador,
tal como lo prescribe el Código del Trabajo de Chile en su reforma de marzo del año 2020. Un segundo aspecto son los deberes patronales que se establecen a propósito del teletrabajo. Son deberes de provisión, previsión, capacitación e instrucción. Provisión de medios, básicamente tecnológicos y facilidades para que se ejecute esta actividad. Previsión de la integridad física, psíquica y moral del teletrabajador. Capacitación en materia tecnológica, lo cual resulta particularmente importante, visto el vértigo en los avances tecnológicos, para garantizar que el teletrabajador pueda adaptarse a los cambios que el empleador inserte en su unidad productiva, y este deber de instrucción al cual ya me referí, respecto de cuáles son las tareas, cuáles son los medios de interlocución, cuáles son los controles directos o indirectos que el patrono va a incorporar para ejercer su poder de vigilancia sobre el trabajo ejecutado. Finalmente, es un tópico general, la restricción de la jornada, y se ha venido incluyendo la idea del derecho a la desconexión. Hago referencia al Código del Trabajo de Chile, su artículo 152K.6, lo establece expresamente. El teletrabajador tiene derecho a desconectarse en un periodo mínimo de 12 horas cada lapso de 24, durante el cual no puede ser objeto de interferencia, injerencia por parte del empleador. Ese derecho a desconexión también aparece en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario del Ecuador, aún no promulgado, y en el proyecto de ley de promoción y regulación del teletrabajo de Uruguay, en su artículo 12. De tal manera que de esta manera